¿Qué pasó astrológicamente en Venezuela? ¿Cuáles son los tránsitos más importantes de este país? ¿Cómo es la carta natal y qué es lo que sigue astrológicamente para este país? ¿Se salva? ¿Supera esta etapa? Todo esto y mucho más lo vamos a ver hoy haciendo un análisis profundo de la astrología, los tránsitos y el tarot de Venezuela. Bienvenidos a mi canal Astrología Tatuada. Mi nombre es José, astrólogo y tarotista colombiano. Y el día de hoy vamos a ver la astrología, los tránsitos de Venezuela. Vamos a mirar la carta natal de Venezuela, la vamos a analizar, la vamos a diseccionar y vamos a entender cuáles fueron los tránsitos que determinaron la historia reciente de este país, el cual amo un montón. Lo tengo aquí cerca. Ustedes saben que yo soy colombiano, tengo muchos amigos de Venezuela y compartimos una cultura y un territorio que amo. Y pues este video significa mucho para mí porque al analizar la carta de Venezuela encontré muchísimas cosas astrológicas que me hacían muchísimo sentido. Entonces les cuento que este video es un análisis profundo de la astrología de Venezuela. Vamos a dividir el video en dos partes principales. La parte inicial va a ser mirar la carta natal de Venezuela, la carta que les voy a mostrar ahorita. Y luego vamos a comenzar a mirar los tránsitos que Venezuela vivió durante eventos importantes como por ejemplo la muerte de Hugo Chávez. Luego vamos a mirar el fraude que vivió. También vamos a revisar un poco qué pasó el 3 de enero del 2026 con la captura de Nicolás Maduro. Y vamos a ver ciertos patrones y cómo el planeta Neptuno en Piscis determinó toda esta época para Venezuela. Y les tengo una buena noticia: todo va a mejorar. Yo soy muy optimista con Venezuela, siento que Venezuela va a empezar a brillar un montón. Ahorita, literal, astrológicamente hay un reseteo. Obviamente, como todos los cambios, no son fáciles y no va a ocurrir de la noche a la mañana. Venezuela no llegó en donde estaba de la noche a la mañana, pero sí tengo un optimismo astrológico porque Venezuela se libera y se liberó el 3 de enero. En enero de este año, Venezuela se liberó no solamente de Nicolás Maduro, pero se liberó de Neptuno en Piscis, que fue uno de los grandes causantes de todo el caos que vivió Venezuela, sobre todo desde el año 2011 hasta el 2026, el año en el que me encuentro ahora. Ya Neptuno no está en Piscis. Y esto significa grandes cambios y avances para este país y cambios kármicos profundos. Entonces, nada, amigos, vamos a comenzar entonces. Yo voy a compartirles pantalla y vamos a empezar. Y vamos a empezar a mirar inicialmente. Aquí tengo todas las cartas que les voy a mostrar hoy. Pero esta es la carta que vamos a analizar hoy. Vamos a analizarlas todas, vamos a mirarlas todas en detalle. Pero miren que esta es la carta natal de Venezuela. Venezuela obtuvo su independencia el 5 de julio de 1811 eh, a las 12:12. Esta carta la saqué de un astrólogo súper famoso de Venezuela, el señor Polito. No me acuerdo el nombre exacto, Hernán Polito. Espérense, ahorita lo verificamos. Pero él ha hecho varios estudios utilizando esta carta. Él dice que la hora es las 12:12 porque a esa hora fue que se decidió, no que se anunció, sino que se decidió que Venezuela iba a independizarse, iba a comenzar a ser un país propio. Y quiero empezar el análisis. Vamos a hacer un poquito de zoom acá para mirar la rueda completa. Y si ustedes se fijan, el 5 de julio corresponde al signo de cáncer. Eso quiere decir que el sol de Venezuela se encuentra en cáncer. Ustedes saben cómo es cáncer. Es básicamente un signo maternal, cuidador. Venezuela ha sido refugio para muchas personas. Eh, Antonio Polito, ya me acordé, aquí lo tengo anotado. Antonio Polito, que es un astrólogo, que si ustedes quieren seguirlo también en YouTube, lo pueden seguir. Él saca esta carta de Venezuela, la hora la ajusta, y en la hora tenemos que el sol de Venezuela se encuentra en la casa 9 en cáncer. Y como toda madre, hay una herida relacionada con la nutrición y el hogar, y como Venezuela ha sido el hogar durante muchos años de muchas personas y proveó de refugio, de recursos a muchas personas durante mucho tiempo.
Entonces el tema de maternar, de cuidar, es algo muy común en los países que tienen su independencia en el mes de julio. Eh, Aparte de eso, Antonio Polito hace como un análisis muy interesante que yo también concuerdo, y es que el ascendente de Venezuela está en Libra. Y esto hace mucho sentido. Ustedes saben que Venezuela es un país amante de la belleza, gente hermosa y bella, y el ascendente Libra, la hora del 12 y 12, hacía mucho sentido con que Venezuela tuviera el ascendente en Libra. Ustedes saben que el ascendente representa cómo nos vemos hacia el mundo, y Libra es el signo de la armonía y de la belleza regido por Venus, y hace sentido que Venezuela tenga un ascendente Libra. Debido a su obsesión con la belleza, con la estética, pero también con esa dificultad que tienen todos los ascendentes en Libra de encontrar un balance y un equilibrio en sus vidas. Y eso hace parte de la temática de Venezuela, la forma como los venezolanos se ven. Son personas muy hermosas, muy estéticas, muy bonitas. Y el ascendente en Libra habla de ese gusto por la belleza, de esa obsesión con la belleza. Lo vimos con las reinas de belleza durante los noventas, esa obsesión que tenía Venezuela como nación de verse bien. Y hay algo que yo veo como un patrón muy común en todos los venezolanos, y es siempre un deseo de verse bien físicamente, de tener un buen cuerpo, y la belleza hace parte inherente de la cultura de los venezolanos, y como el ascendente en Libra siempre busca la armonía y la belleza física, pues hace mucho sentido. Y Antonio Polito también lo menciona, como que la hora de las 12 y 12 se ajusta perfectamente con este canon, con los cánones de belleza venezolanos, y con el gusto que tiene el venezolano por verse bien. Bueno, otra cosa interesante que vemos en esta carta es que la casa 2 está regida por Escorpio. Y Escorpio en la casa 2 de la riqueza, la casa 2 representa el dinero y la riqueza. Hace mucho sentido porque Escorpio es ese signo de lo profundo, de lo intenso, y tener a Escorpio en la casa 2 habla de las riquezas ocultas que tiene Venezuela. Y para nadie es un secreto que Venezuela es el país con más reservas de petróleo, y que todo esto se encuentra escondido en el subsuelo. Es un país muy rico, tiene oro, minerales, y todo eso se encuentra en la casa 2 de los recursos. Y en esta casa tenemos a Marte, pero también tenemos acá a Saturno, que ahorita les explico un poco qué significa tener a Neptuno, no a Saturno, a Neptuno en la casa 2. Pero el hecho de que tengamos a Escorpio en la casa 2 habla de un gran poder, un poder de los recursos, pero que Venezuela necesita extraer, necesita ir hacia adentro para poder sacarlos, casi que morir y renacer para poder sacar esos recursos. Eh, entonces, muy interesante la influencia que tiene la casa 2, que ahorita les voy a mencionar con más detalle. Otra cosa interesante es todo este grupo de planetas que se encuentran en la casa 9. Está el Sol, Mercurio, Júpiter y Venus, todos en la casa 9. Y tenemos un grupo de planetas grande, que es la mente, Mercurio, las comunicaciones, Júpiter, la expansión, y Venus, el deseo, todos en la casa 9 del extranjero. Hay una relación que Venezuela siempre ha tenido con el extranjero, primero porque es un país de muchos migrantes, es un país donde llegaron personas de España, de toda Europa, y que fue un gran receptor de migrantes, perdón, durante mucho tiempo. Y hay una relación que tiene Venezuela muy cercana con el extranjero. Es un país que tiene una conexión con el mundo muy grande, y ahorita con todo el éxodo que vivió, pues eso se vio a relucir muchísimo más. Eh, la migración también, el hecho de que el venezolano haya podido en medio de la crisis salir de su país con cierta facilidad. No para todos los países es tan fácil migrar, pero los venezolanos lograron escapar y salir porque tienen una conexión muy profunda con el extranjero. También es un país que se ha validado mucho a través de sus alianzas con otros países. Ahorita vemos cómo Estados Unidos está siendo un partícipe muy importante, lo fue en el pasado. Y Venezuela requiere del extranjero, es un país que no se puede cerrar al mundo. Y astrológicamente, al tener Mercurio, que es el planeta de las comunicaciones, del comercio, a Júpiter, el planeta de la expansión, y a Venus, el planeta de la belleza, Venezuela necesita conectarse con el mundo. Y cuando se cierra el mundo es que tenemos graves problemas. Y como tenemos este stellium, o este grupo de planetas, no alcanza a ser un stellium, pero estos tres planetas tan importantes y tan positivos en la casa del extranjero, en Géminis,
A Venezuela le gusta comunicarse, es un país divertido que nunca debe cerrarse al extranjero, siempre debe estar comerciando con el extranjero, haciendo negocios con el extranjero, porque así es como obtiene fortuna. Luego vemos algo muy interesante y es que tenemos este grupo de planetas acá en la casa 9 del extranjero y tenemos acá a Saturno y a Neptuno, que son protagonistas de esta historia que les voy a contar. Saturno representa las restricciones y los límites en cualquier carta astral y Saturno está en Sagitario. ¿Quién les recuerda Sagitario? Nicolás Maduro. Saturno representa todas las restricciones y Saturno natalmente hace una oposición con este grupo de planetas en Géminis, porque el opuesto de Saturno es Géminis. Todo esto es grupo de planetas en Géminis y la verdad es muy interesante ver a Saturno en la casa 3 de las comunicaciones y cómo Venezuela natalmente ha sido restringida en su habilidad de comunicarse. Lo vimos con la censura, los medios de comunicación cerrados. Saturno en Sagitario representa toda esa represión y esa restricción natal que tiene Venezuela a poder comunicarse con el mundo. Entonces, esta oposición es una oposición muy diciente, es muy interesante, porque va de la casa de las comunicaciones locales a las comunicaciones internacionales. Y eso quiere decir que hay una discordancia o hay como un conflicto entre las comunicaciones o lo que sucede internamente y lo que se habla en el mundo. Y eso lo hemos visto mucho, hay como una percepción muy distinta acerca de lo que está pasando con Venezuela en otros países y eso lo tenemos natalmente y es porque Venezuela al estar tan conectada con el extranjero, porque tiene muy buenos planetas en la casa 9 del extranjero y el Sol, su identidad como nación, pues hay una oposición, una tensión entre lo que está ocurriendo dentro del país con lo que está ocurriendo fuera. Y también ese Saturno, esos límites, Saturno es un planeta de límites, de restricciones, en la casa 3 de las comunicaciones hace que sea difícil que Venezuela se comunique con el mundo o que exprese la realidad de lo que está pasando. Saturno en Sagitario, yo nunca no puedo dejar de compararlo y de hablar de que Nicolás Maduro es Sagitario. Y el hecho de que Saturno esté en Sagitario quiere decir que este personaje activó muchas de las oposiciones complejas que tiene Venezuela. Sagitario, y voy a hablar ahorita de la cruz mutable. Ustedes saben que hay tres modalidades: mutable, la modalidad cardinal y la modalidad fija, y que hay signos que hacen parte de cada una de estas modalidades. La modalidad mutable es Géminis, Sagitario, Piscis y Virgo. Y si ustedes se fijan, Venezuela cumple con planetas en estos cuatro signos que hace parte de la cruz mutable. Eso quiere decir que cualquier tránsito que exista, cualquier planeta que ingrese a Piscis, va a hacer cuadraturas con estos planetas que Venezuela tiene en Sagitario y que también tiene en Géminis. Las cuadraturas son tensiones. Por eso es que Venezuela vivió uno de sus momentos más difíciles durante los últimos 20 años, porque estos planetas fueron activados con ciertos tránsitos. Entonces, esa cruz mutable es muy importante en Venezuela porque tenemos casi que eh, cuatro grupos de planetas que hacen relaciones difíciles entre sí. Entonces, bueno, regreso un poco acá recordando que Nicolás Maduro es Sagitario. Entonces, al Nicolás Maduro ser Sagitario, él activa estas restricciones en las comunicaciones y hace que esta oposición se active y que la gente sienta que no puede expresarse, que no puede hablar, porque la casa 3 es la casa de las comunicaciones. Eh, y él encarna de alguna u otra forma esas restricciones y esa autoridad de Saturno que ya tiene Venezuela en su carta natal normalmente. Venezuela sufre normalmente de restricciones en las comunicaciones, de no poderse expresar, de la represión. Esto es algo que se puede volver a activar. Se activó mucho durante los últimos 20 años, pero si Venezuela vuelve a vivir un tránsito donde se ve activada esta oposición,
pues va a volver a vivir un momento de represión donde va a sentir que no puede expresarse y que hay una discordancia entre lo que se vive localmente y lo que se habla en el mundo. Otra cosa interesante, ya pasando a la casa 2, es este planeta acá, Neptuno, en la casa 2 del dinero, las finanzas de un país. Si ustedes se fijan, Neptuno hace una oposición también, como está en Sagitario, hace también una oposición con todo este grupo de planetas acá en Géminis, pero en particular hace una oposición con Venus. Miren, la casa 2, como les decía, finanzas y recursos, y Neptuno representa el petróleo, los líquidos. Y es muy interesante porque al tener a Neptuno en la casa 2 de los recursos, nos dice que Venezuela, y eso ya lo sabemos, es un país rico en petróleo y que sus finanzas, su economía se mueve cuando se activa el petróleo, cuando se activan los líquidos. eh, y pues obviamente el petróleo es una fuente de ingresos que hace parte de la riqueza nacional. Tener a Neptuno en la casa 2 habla de que las riquezas de este país provienen del oro negro, pero también de todos los metales y recursos que se encuentran en el subsuelo. Al tener a Neptuno, no solamente habla de que hay petróleo, sino también Neptuno es el planeta de la disolución, de la confusión, de disolver. El dinero, naturalmente para Venezuela, es una cuestión muy etérea. Es decir, la relación que el venezolano, que el país tiene con el dinero es hoy hay, mañana no hay, una idealización, una confusión con el dinero, es como difícil para el país sentir que el dinero de verdad existe porque ha llegado en grandes cantidades y la relación que tiene el país con el dinero natalmente es una relación de confusión. Eh, y esto es difícil. También cuando una persona, por ejemplo, Donald Trump tiene a Neptuno en la casa 2, afortunadamente también tiene a Júpiter. Entonces él crea mucho dinero, pero así como crea mucho dinero también se lo gasta. Los países que tienen a Neptuno en la casa 2, ustedes hagan de cuenta el tridente, se les va el dinero por entre los dedos. Entonces la relación idealista y confusa que tiene la nación con el dinero y al tener tantos recursos naturales, pues casi que tener tanto petróleo se vuelve una bendición, pero también se vuelve un grave problema. Y como hace mala relación con Venus, sus deseos, los deseos del país, hacen conflicto con el ideal y tenemos esos problemas de idealización. Neptuno también causa hiperinflación, sobre todo cuando se activa por tránsitos como los que los voy a mostrar ahorita, eh, inestabilidad financiera, engaños, corrupción. Entonces cuando se activa esta cruz mutable, cuando tenemos tránsitos en Piscis, Sagitario, Géminis y Virgo, se activan los problemas de Venezuela y ahí es cuando Venezuela de verdad puede tener dificultades económicas, sobre todo porque hay como un malentendido o una confusión acerca del dinero y cómo se produce el dinero. Afortunadamente Venezuela ya salió, ya no tenemos a Neptuno en Piscis, pero Neptuno estuvo haciendo cuadraturas a la casa 2 y a la casa 3 de Venezuela y ahorita les muestro en la rueda, en la birrueda de los tránsitos, por qué el tránsito de Neptuno en Piscis fue tan devastador para la economía venezolana. Entonces, bueno, ya les hablé del petróleo, de las riquezas de Venezuela, de lo poderosa que es la casa 2 de Venezuela, pero que al tener a Neptuno, Neptuno confunde y hace que los idealismos existan, incluso que el socialismo. Recuerden que Neptuno también representa el socialismo, que el socialismo se tome los recursos naturales y se tome el petróleo como evidentemente ha ocurrido. Vamos a pasar ahora a otro planeta interesante que es Urano en la 1. Urano es revolución. La identidad del venezolano es una identidad distinta. Es un país muy particular que al tener Urano en la casa 1 de la identidad en Escorpio, pasa de socialismo a capitalismo extremo. Es un país cuya identidad es muy volátil, es muy cambiante. Entonces, pues puede ir de un extremo a otro. Eso es algo muy característico también de este país. Bueno, ya les había hablado de Marte en la 2. Esto da mucha fuerza. Marte en Escorpio está en su lugar cómodo.
Escorpio rige a Marte rige a Escorpio, perdón. Entonces, Venezuela tiene gran capacidad de ser un país muy rico, de verdad, sobre todo porque Marte hace trígono con el Sol, entonces Venezuela sí se conecta con el extranjero, de verdad. Por eso lo peor que pudo haber pasado, que ahorita les vamos a mostrar en los tránsitos, es que Venezuela ya se haya cerrado al mundo, haya decidido cerrar su economía y aislarse de todo lo que le permite ser abundante, que es todo este stellium de planetas en la casa 9. Entonces, pues, bueno, afortunadamente las cosas están cambiando y ahorita por tránsito les voy a mostrar. Otra cosa interesante es la luna en Capricornio. La luna en Capricornio, espérenme, les muestro acá la luna en Capricornio. Venezuela tiene una luna llena el 5 de julio de 1811. eh, Sucedió en una luna llena. Eso quiere decir que el sol se opone a la luna y, y de nuevo tenemos esos problemas de el extranjero versus lo local, una diferencia entre el ideal y la realidad. Entonces Venezuela siempre se debate entre el ideal y lo que en realidad está pasando. Eh, entonces, pues esto siempre es como un tema contencioso. Y ahorita en la captura de Nicolás Maduro se activó esta oposición demasiado, que ahorita les voy a mostrar. Pero a mí me llama mucho la atención el sol en Cáncer. Es una nación que materna, que provee, pero que se encuentra inminentemente conectada con el extranjero y con un ideal. Mientras que el pueblo, la luna, la gente, en Capricornio, que la luna no está particularmente contenta en Capricornio, está más conectada con sus hermanos y con sus raíces. Entonces hay una discordancia o una oposición fuerte ahí también. Luego tenemos a Plutón, Plutón acá en Piscis, que esto se activó mucho durante el tránsito de Neptuno en Piscis y por eso vivimos grandes cosas en Venezuela, pero Plutón en la casa 6 habla de un gran poder militar. La casa 6 representa el trabajo, lo militar, la salud, las fuerzas armadas. Y al tener una conjunción con el nodo sur, ustedes saben que yo hablo mucho de los nodos lunares porque a mí la astrología evolutiva me encanta. Cuando tenemos un planeta de tanto poder con el nodo sur, eso quiere decir que hay una fuerza kármica que habla de un pasado que debemos dejar atrás relacionado con las fuerzas militares y el poder militar. Miren, ojalá Venezuela logre pasar esta página en la que un líder militar tiene tanto poder, porque esto hace parte de todo lo que Venezuela debe dejar atrás con ese nodo sur en Piscis, que de hecho se activó ahorita durante los últimos 20 años con el tránsito de Neptuno en Piscis. Eh, Básicamente, esta conjunción y también Piscis como signo regido por Neptuno representa también ese idealismo excesivo, el idealismo excesivo en el que básicamente todo es una ilusión, eh, todo es una idealización. Así es Piscis en su lado sombra, es demasiado idealista, le falta realidad. Y el nodo sur en Piscis habla de un país que debe dejar eso, que debe dejar de idealizar y creer que todo es fácil, que hay un Estado todopoderoso, que esos son ideales del socialismo, que el Estado es todopoderoso y nos va a salvar. Venezuela en realidad, ese idealismo, esa energía de que las Fuerzas Armadas pueden disolver y controlar y que el Estado puede proveerlo todo, que son ideas socialistas que se vieron activadas por el tránsito de Neptuno a Piscis, que ahorita les voy a mostrar, es todo lo que Venezuela debe dejar atrás. Donde sea que ustedes tengan el nodo sur, es el lugar donde deben dejar ese pasado kármico para avanzar hacia el futuro, y el futuro se encuentra en el nodo norte. El nodo norte de Venezuela está en el signo opuesto de Piscis y el signo opuesto de Piscis es Virgo. Entonces, todo lo contrario a Piscis. La misión de Venezuela con todos estos tránsitos y este tránsito que activó esta cruz mutable que es tan importante para Venezuela, dice que Venezuela debe evolucionar y ser un país más organizado, estructurado y pragmático. Virgo es organizado, estructurado y pragmático. El nodo sur en Piscis habla de un vacío, de un idealismo, de la búsqueda del paraíso que no requiere esfuerzo, con un estado proveedor que lo va a alimentar las fuerzas militares, mientras que el nodo norte de Venezuela, en la casa 12, habla de que solo la espiritualidad, la organización y la estructura puede llevar a Venezuela al éxito.
Y eso es un resultado kármico. La activación de esta cruz mutable que yo les estoy mostrando acá, de la que hablo tanto, porque es que Venezuela tiene una gran cruz mutable, nos habla de que durante los últimos 20 años, con el tránsito de Neptuno en Piscis, se activó este nodo sur. Y todos los venezolanos vivieron un proceso kármico para poder aprender a valorar y avanzar hacia una nación que va a regresar a ser poderosa, pero una nación más fuerte, más organizada y más pragmática. A mí me llama mucho eso la atención de Venezuela. Si ustedes se fijan, esta cruz es muy importante. Tenemos el nodo norte en Virgo, tenemos estos dos planetas tan importantes, Saturno y Neptuno, en Sagitario, tenemos un gran stellium de planetas muy buenos en el extranjero y tenemos este Plutón kármico, evolutivo, junto al nodo sur, que habla de lo que debemos dejar atrás y cómo esta cruz se activó con los tránsitos que ahorita les voy a mostrar. Entonces, bueno, ya vimos un poco de la carta natal de Venezuela. A mí me parece interesantísima, sobre todo porque yo creo que todos debemos conocer la carta natal de nuestro país para poder entender un poco cómo somos como nación. Vamos a empezar a ver los tránsitos de Venezuela. Voy a iniciar, espérenme por acá, con el tránsito de la muerte de Hugo Chávez. Yo le pregunto mucho a los venezolanos siempre, y yo recuerdo de niño que yo veía televisión y mucha de la publicidad que se pautaba durante la época en la que yo era niño era publicidad que se dirigía hacia Venezuela. Yo no recuerdo un país pobre. A ver, yo no estoy justificando a Hugo Chávez ni estoy diciendo que Hugo Chávez fue el causante de toda esta destrucción. Pero sí, cuando muere este señor, empieza el periodo de tiempo más complicado que ha tenido Venezuela en su historia reciente. Y quiero compartir con ustedes, ustedes ya saben cómo funciona esto acá, ustedes ya saben que la rueda interior representa la carta natal de Venezuela, la que estábamos analizando, y la rueda exterior representa los tránsitos del 15 de marzo del 2013, que fue la fecha en la que muere Hugo Chávez. La fecha en la que muere Hugo Chávez sucede algo muy interesante y comienza un periodo muy complicado para Venezuela, y es que si ustedes se fijan tenemos a Plutón en Capricornio. Plutón representa la transformación intensa y profunda que se opone al Sol. Muere Hugo Chávez cuando Plutón está en el grado 11 de Capricornio y el Sol natal de Venezuela está en el grado 12 de Cáncer. Una oposición directa. Y miren amigos, los tránsitos de Plutón te llevan a las rodillas. O sea, natalmente para un ser humano vivir un tránsito de Plutón a oposición Sol. Yo soy Cáncer y les puedo decir y les puedo dar fe, yo viví esta oposición y fueron uno de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando tenemos una oposición entre Plutón y nuestro Sol, hay personas que mueren, porque el Sol representa la luz y la identidad. Muere el líder, el Sol representa al líder, y comienza una de las etapas más complejas para Venezuela. Pero quería mostrarles esto porque es muy interesante ver cómo en el día en el que muere, estamos casi en una oposición directa entre Plutón y entre el Sol. Y ese día empieza un ciclo kármico para Venezuela y bueno, empiezan los momentos más difíciles y oscuros que Venezuela ha vivido en su historia reciente. Quiero mostrarles aquí rápidamente, aparte de esta oposición, entra Neptuno en Piscis. Ya Neptuno en Piscis ya había ingresado en el 2011 y yo voy a hablar de Neptuno en Piscis porque Neptuno en Piscis es muy importante en esta historia reciente de todo lo que ha pasado en Venezuela y de cómo este Neptuno en Piscis ha participado activamente en mucho la transformación kármica que hasta ahorita este año terminó. Neptuno en Piscis entra, Neptuno representa el idealismo, la disolución, el socialismo, y el socialismo, este Neptuno en Piscis activa esta cuadratura con el Neptuno natal de Venezuela, el petróleo. Disuelve la estructura económica de Venezuela. Primero Chávez muere
también cuando inicia el tránsito, asciende Nicolás Maduro y este señor es de signo Sagitario. Sagitario como lo es Neptuno y como lo es Saturno. Y empieza Neptuno a hacer cuadraturas al Neptuno natal. Cuadratura de la casa 5 a la casa 2 del dinero. Y empieza Venezuela a perder todo su poder económico. Neptuno disuelve todo lo que toca. Y el paso, la cuadratura de Neptuno con Neptuno natal, hizo que las finanzas de Venezuela se disolvieran. Empezó el dinero a valer nada. La hiperinflación más enorme. La migración masiva más gigante. Es de verdad un periodo de tiempo muy, muy complicado, pero no me quiero detener ahí porque de verdad que los aspectos que comienzan a crearse son verdaderamente impresionantes. A mí, ahorita vamos a pasar acá, a esta, ya estamos un poquito más adelante, pero quiero hablarles también del tránsito de Saturno a Sagitario. Sagitario tiene un papel muy importante en todo esto, no solamente porque Nicolás Maduro sea Sagitario, sino porque primero Sagitario hace parte de esa cruz mutable de la que les hablaba, y segundo porque Sagitario, el tránsito de Saturno a Sagitario fue uno de los tránsitos más difíciles en la economía de Venezuela. Aquí estamos en el 2000, en 25 de diciembre del 2015, y Saturno estuvo en Sagitario del 2015 al 2017. Y de verdad que ese fue el momento más complicado para la economía venezolana y determinó el colapso total. Recuerden que Nicolás Maduro representa Sagitario. Hay un retorno de Sagitario porque recuerden que Venezuela tiene a Saturno en Sagitario en su carta natal. Saturno hace una conjunción con Neptuno natal y empieza el colapso económico y la hiperinflación. El periodo del 2015 al 2017, mientras Saturno estaba en Sagitario, es uno de los periodos más complicados en la economía venezolana porque Saturno estaba, las restricciones y los límites, estaba haciendo conjunción con la disolución en la casa 2. Es decir, el dinero valía nada. Y todo esto es por culpa de, primero, la conjunción de Saturno en Sagitario, haciendo conjunción con Neptuno, y también la activación del tránsito de Neptuno en Piscis, que también está haciendo una cuadratura acá al Neptuno natal. Entonces, claro, esta cuadratura Neptuno-Neptuno acabó con la economía venezolana, también con el petróleo. Recuerden que Saturno representa restricción, Neptuno representa el petróleo, y cuando tenemos cuadraturas y conjunciones como estas, una restricción en el petróleo o en la gasolina, en los líquidos. A mí me pareció muy interesante durante esa época que cuando decían que Venezuela no tenía gasolina y habían filas y filas y filas de personas tratando de llenar el tanque de gasolina y yo no lo podía creer. Yo decía, ¿en qué momento sucedió esto? ¿En qué momento es la restricción tan grande que Venezuela, un país petrolero lleno de petróleo, es incapaz de proveerse de su propia subsistencia energética? O sea, yo era como impresionado. Y ahora que lo observo, ahora que soy astrólogo, claro, Saturno vino y restringió el dinero de la casa 2, disolvió todo el poder económico que existía, pero también hubo una restricción en el petróleo, en la gasolina. Y Neptuno también estaba haciendo cuadratura con el Neptuno natal. Entonces, esto siguió ocurriendo también hasta el 2017, cuando Neptuno llega acá también a hacer conjunción con Neptuno, porque Neptuno, recuerden, sigue moviéndose. Esto lo puse el 23 de diciembre del 2015, pero Dios, o sea, esta cuadratura y esta conjunción acaban con la economía de Venezuela. Los años de mayor crisis. Adicionalmente, voy a hablar ahora de este stellium acá, lo del extranjero. O sea, Neptuno no solamente estaba restringiendo la economía venezolana haciendo su tránsito por la casa 2, sino que también hacía oposiciones con estos planetas en Géminis. Lo mismo
que estaba haciendo Neptuno acá, haciendo otra cuadratura. Esto lo llamamos en astrología una T cuadrada. Miren, Neptuno en Piscis es lo peor que le ha podido pasar a Venezuela. De verdad se los digo. Y deben orar y rezar y darle gracias al universo de que Neptuno en Piscis ya se terminó. Sobre todo porque Neptuno en Piscis comenzó en el 2011 y acaba de terminar en enero del 2026 con la captura de Nicolás Maduro, que ahorita les voy a mostrar. Entonces, nada, estamos hablando de la crisis, se activa esta T cuadrada y esto es un caos total. La economía va para abajo, Neptuno y el socialismo que representa Neptuno en Piscis y la doctrina y el dogmatismo de Sagitario y de todos estos planetas en Sagitario hacen una relación terrible. Estas cuadraturas con el extranjero dañando el comercio, las relaciones internacionales. Es decir, Venezuela de verdad pasó por un momento en el que estaba completamente desconectado de la realidad. Miren, Piscis, ustedes saben el amor que yo le tengo a Piscis, pero cuando un maléfico como Saturno o como Neptuno ingresan a este signo, de verdad que hay una idealización, sobre todo Neptuno, es una idealización extrema. El engaño, la mentira, la corrupción que representa esta cuadratura, estas cuadraturas y estas oposiciones, esta T cuadrada tan fea. Y esto dura mucho tiempo. Mucho tiempo. Quería hablarles también, bueno, entonces vemos que esta cuadratura se empieza a activar, pero Neptuno se mueve muchísimo más lento. O sea, Neptuno se demora 14 años en pasar de un signo, pero Saturno no. Entonces algo que yo noté que me llama mucho la atención es cómo vemos que Saturno empieza a viajar y empieza a acercarse a Neptuno y terminamos el ciclo kármico de Venezuela cuando Saturno dice las restricciones llegan y dicen no más. Este idealismo, este socialismo se acaba y se encuentra la estructura con la disolución. Entonces vamos a ir observando cómo Saturno se va moviendo hasta el punto que Saturno se encuentra con Neptuno y forman la conjunción que conocimos el día en que Nicolás Maduro es capturado y se termina este ciclo kármico para Venezuela. Entonces, bueno, vamos a continuar. Esta es la carta que les quería mostrar de Saturno en Sagitario y cómo Saturno en Sagitario activa esta cruz mutable y es verdaderamente complicadísimo para Venezuela los años de 2015 al 2017. Otro evento que quería mostrarles que a mí me llama mucho la atención es el fraude, el día del fraude electoral que ocurre el 28 de julio del 2024. Obviamente aquí ya están viendo que Neptuno, lo vimos ahorita en el 2015, estaba por aquí, ahora ya ha viajado durante los últimos años hasta el 2024 y ya ahora se encuentra por acá. Ya está muy cerca a Neptuno, pero no se encuentran haciendo conjunción. Y esto es lo que yo les hablo del ciclo kármico, de los encuentros que tiene Neptuno con Saturno. Neptuno siempre se encuentra con Saturno para terminar un ciclo universal. Y así pasa con todas las conjunciones entre los planetas lentos. Recuerden que cuando tuvimos a Saturno cerca a Plutón en Capricornio, tuvimos la pandemia. Eso también activó, que ahorita les voy a hablar de eso, también activó el Sol de Venezuela y fue otra crisis. O sea, la pandemia, o sea, Plutón en Capricornio no ayudó para nada. Afortunadamente ya tenemos ahora a Plutón acá en Acuario, pero el día del fraude electoral, que es esta fecha que les estoy mostrando acá, sucede algo muy interesante y es que desde la última vez que les mostré, Saturno viaja y Saturno ahora está en Piscis. Saturno está en Piscis y hace una conjunción en el grado 18 con Plutón natal y con el nodo sur. Es decir, ese día hay un punto exacto en el que dos planetas muy complicados, las restricciones con el poder interior se encuentran. Y ese fue el día en el que el venezolano, yo creo que todos, dijimos, no lo puedo creer. O sea, esto es como la cristalización del abuso de poder, el poder oculto de Plutón con las restricciones de Saturno.
le entregan a Venezuela un día oscuro, un día muy complicado en el cual no hay esperanza, no hay fe, pero también activa esta duda kármica, esta energía kármica del nodo sur y de Plutón. Y pues claro, es un día negro y oscuro, pero habla de un día en el que también empieza una transformación y exige, sobre todo a las fuerzas militares que están representadas por la Casa 6, a que empiecen a reevaluar qué es lo que está pasando con el país. Y son cosas que empiezan a ocurrir ocultas, porque recuerden que Plutón representa eso que está oculto, que no se ve, y Saturno representa la estructura. Cuando se une la estructura con el poder oculto, el poder militar, pues obviamente ese día Venezuela vivió un día muy oscuro en el cual sintió que no había nada que hacer y que siempre iban a estar a merced de esto. Es la estructura del Estado para ejercer su poder oculto. La estructura, Saturno, del Estado para ejercer Plutón, el poder oculto. El poder oculto es Plutón. Y bueno, eso es un día muy interesante, muy triste, pero ya vemos cómo empiezan a encontrarse y ya están muy cerquita. Y espérense, en esta conjunción ya vemos cómo Saturno y Neptuno ya se van a encontrar. Ya están muy cerquita y siguen en Piscis. Y Piscis sigue activando estas cuadraturas. No crean que se van a deshacer de estas cuadraturas tan rápido. Incluso en este momento tenemos a Saturno haciendo cuadratura con Saturno natal, no exacta, pero durante los días anteriores ya se empezaba a sentir aún más la censura y el engaño. Recuerden que Saturno en la casa 3 representa la restricción de las comunicaciones y Saturno en la 6 activa con el poder militar y el poder oculto la censura, que no se sepa la verdad, que no se digan las cosas. Y pues este señor logra su objetivo activando un dolor kármico muy grande de Venezuela, representado en las fuerzas militares y en la idealización. Recuerden que Piscis representa eso, la idealización. Bueno, quería mostrarles este día porque este día pues, es un día muy importante. Yo también tenía mucha curiosidad cuando estaba elaborando este video y era como, marica, ¿qué pasó? Perdón por la palabrota. Yo decía, ¿qué pasó el día de las elecciones? O sea, ¿qué conjunción se vio activada? Y vemos también la activación, espérense, les muestro aquí rápidamente también, la activación de este planeta, siendo otra vez cuadraturas. Es que las cuadraturas, la economía mal, el extranjero mal. O sea, no ha terminado la cruz mutable de hacer daños y estragos durante esta época también. Y pues claro, esta conjunción siniestra que tenemos entre Saturno y Plutón en el grado 18 de Piscis, en el grado exacto. La confusión, la desolución, el delirio, el engaño, la mentira, la corrupción, las aguas podridas que representa Piscis en la sombra. Es el engaño perfecto que sucedió ese día. Y pues nada, un día muy complicado, muy difícil, muy doloroso para Venezuela y para el mundo. Yo recuerdo que ese día yo le saqué las cartas a Venezuela. En ese momento yo no estaba haciendo como videos tan constantes. Y una amiga me preguntó, ay José, saca las cartas a Venezuela. Y yo vi más de lo mismo. Y fue muy triste, ni siquiera quise compartir ese video. Porque de verdad me pareció algo muy, muy lamentable. Bueno, sigamos. Ahora vamos a hablar del Día de la Liberación. Yo le llamo el Día de la Liberación, pero es el día en el que Nicolás Maduro pues es, es capturado. Y recuerden que Neptuno en Piscis está acá ya en el grado 29. El grado 29 es un grado complejo. En astrología, el grado 29 es como un grado de cierre doloroso, casi siempre, o de un cierre fuerte, porque es el último grado de Neptuno en Piscis. Y se cierra un ciclo para Venezuela. Y miren, ya esto no va a volver a ser igual. Este señor es capturado el día en el que Neptuno se encuentra en el último grado y se encuentra en conjunción, se encuentra ya con Saturno. Entonces recuerden que Saturno estaba por acá en Sagitario en los primeros cartas que les mostré para mostrarles y ya ha viajado durante los últimos años hasta acá, mientras que Neptuno simplemente ha seguido en el signo de Piscis. Cuando Neptuno y Saturno se encuentran, siendo Saturno la estructura y Neptuno la disolución,
la disolución de las estructuras, la restricción de las estructuras. Hay un sueño kármico que se termina. Se termina esa idealización, esa niebla neptuniana que se va. Es como un cerrojazo, como un cierre enorme en el cual la restricción destruye el idealismo, o sea, Saturno destruye las estructuras de la idealización socialista del siglo XXI y la acaba por siempre. Literal, o sea, ese día estas dos fuerzas se encuentran y Saturno dice, ya no más, la idealización, el socialismo se acaba acá. Yo de verdad creo genuinamente que Delcy Rodríguez llegó a la conclusión de que esto ya no funcionaba más y ella quiso ser un cambio y le entregó a Maduro. Lo entregó, ella es Tauro, ella es Urano en Tauro, miren acá. En ese momento todavía seguía Urano en Tauro y ella lo entrega a ella. Y bueno, vemos lo que pasó. Entonces ese día, además de esto, hay muchas curiosidades astrológicas que muchos astrólogos han hablado. A mí lo que más me llama la atención es el fin de la era de Neptuno en Piscis y de cómo la era de Neptuno en Piscis y el idealismo extremo, el socialismo del siglo XXI representado por Neptuno en Piscis se acaba. Y cómo se encuentra la restricción con Neptuno. Saturno y Neptuno se encuentran para sellar y cerrar ese ciclo kármico. Pero obviamente tengo que mostrarles estas otras cosas que pasaron ese día, y es que la luna se encontraba en conjunción con Júpiter, también en conjunción con el Sol. Entonces fue un día muy positivo. Esto ocurrió a las 2 de la mañana, se encuentra la luna con Júpiter y se encuentran en el grado 10 y el grado 12 con el Sol, que al mismo tiempo se oponen a esta energía de la luna natal y al Sol natal, porque esto ocurre en una luna llena. El hecho de que Júpiter estuviera tan cerca de la luna es algo muy positivo, porque Júpiter no está en Cáncer todo el tiempo y la luna estaba en Cáncer cerca al Sol. Esa luna llena iluminó el sentimiento del pueblo de liberarse de esto. Esta estructura kármica se termina. Neptuno rigió una realidad distorsionada durante tanto tiempo, las mentiras, el engaño, la corrupción. Y el 3 de enero, al encontrarse con Saturno, esa realidad se rompió. Es la disolución de un régimen, la disolución de un problema grave. Y hoy, pues ya no tenemos a Saturno y a Neptuno en Piscis. Ya Saturno y Neptuno se mueven a Aries. Y la historia cambia completamente para Venezuela. O sea, esto ya cambia radicalmente. El 3 de enero del 2026 marca el fin de una era donde la cruz mutable, que yo ya les expliqué, entre Géminis, Sagitario, que representaba a Nicolás Maduro, Piscis, que es la idealización del socialismo, y no tanto o en gran o menor medida Virgo. Virgo es lo que a Venezuela le falta, pero esa cruz se vio activada. Y ese día tuvimos el fin de un tirano que está teniendo su merecido. Vamos a hablar un poquito de Neptuno en Piscis y de cómo Neptuno en Piscis, con la muerte de Hugo Chávez, comienza este ciclo de dolor y se activa todo este sistema, y cómo ahora se termina el sistema. Neptuno en Piscis, y esto no necesito compartir pantalla para decirles, Neptuno en Piscis representa la distorsión y el idealismo, la utopía, el socialismo, el mesianismo. Neptuno rige los ideales colectivos, el concepto de que todo es más que las partes, que es algo muy bonito. La idealización, esa visión utópica, el sentir de que los recursos no son escasos. Neptuno te dice, no, mira, todo se puede. Tú puedes vivir y compartir con todos. Es una distorsión de la realidad, las mentiras, la propaganda, la posverdad, las narrativas inventadas, la desintegración de los datos, la disolución del valor, la hiperinflación, el escapismo, el éxodo. Todo eso representó Neptuno en Piscis en Venezuela. El ideal de que todo es para todos, y esto no es cierto en la Tierra.
Entonces cuando Saturno se encuentra con el ideal, pues rompe ese ideal y por eso vemos que el día en el que Nicolás Maduro es arrestado es el fin de Neptuno en Piscis y comienza la era de Neptuno en Aries, que se encuentra con la estructura de Saturno. Los dos muy juiciosos, Saturno disuelve las estructuras de Neptuno y genera unas nuevas estructuras y los dos migran hacia el futuro de Venezuela. A ver, quiero compartir pantalla porque ¿qué les puedo decir de este nuevo futuro? ¿Qué va a pasar ahora? O sea, vamos a regresar al presente, vamos a ir al presente y ya tenemos acá a estos dos planetas, a Saturno y a Neptuno en Aries. Y ya la cruz mutable no se va a afectar más. Tenemos el ingreso de Urano en Géminis. Urano en Géminis. ¿Quién es Géminis? Donald Trump. ¿Y quién rompió con toda la estructura de Nicolás Maduro? Donald Trump. Recuerden que Géminis se opone a Saturno. Y la entrada de Urano en Géminis representa una nueva etapa para la vida en Venezuela y un cambio radical en la manera en la que se vienen haciendo las cosas. Entonces estamos en un buen momento. Ya la cruz mutable se deja de activar, no va a ser todo fácil. Yo creo que el mejor momento de Venezuela no va a pasar con el tránsito de Urano en Géminis, sino más bien cuando Urano ingrese a Cáncer. Que es la última vez que Urano estuvo en Cáncer, fue una época gloriosa para Venezuela y fue la época en la que Venezuela pudo construir más, sobre todo porque fue una época en los 50 donde se desarrolló muchísimo. Vamos a sacar unas cartas para Venezuela. Vamos a hacer una lectura sencilla de tarot, muy sencilla, no quiero extenderme muchísimo, pero vamos a sacarle cuatro cartas a Venezuela, vamos a explicar cómo están las energías y las perspectivas para este maravilloso país y qué podemos esperar hacia el futuro. Vamos a ver, vamos a pensar en Venezuela, vamos a sacar cuatro cartas. Reto, pasado, presente y futuro. Siempre pidiéndole al universo porque es una lectura constructiva. Miren, esto está muy interesante. Tenemos el reto, es la satisfacción que nos trae el 9 de copas. Miren, Venezuela va a mejorar. Va a mejorar. Yo se los digo, esto va a empezar a mejorar y viene de un pasado muy doloroso. Hay unas verdades, el 3 de espadas representa el pasado y las verdades que Venezuela tiene que entender. Y es que el idealismo y el socialismo no funcionan para este país. Los tránsitos de Urano, ahorita, los tránsitos en la cruz mutable afectan al país un montón. Pero básicamente, en síntesis, hay unas verdades que fueron reveladas, un dolor que ya vivieron y esto hace parte del pasado. Pero tienen que aprender. Tenemos rueda de la fortuna. Van a haber muchos altibajos, cosas que van a empezar a mejorar muy rápidamente, dinero que va a ingresar. Yo creo que hay dinero, hay fortuna. Pero recuerden que ustedes, como nación, tienen que cargar y tienen que llevar la responsabilidad. Yo creo que muchos de los venezolanos que van a regresar a Venezuela durante los próximos años, cuando el país empieza a crecer, regresan con una mentalidad completamente distinta, con un aprendizaje kármico distinto y van a poder lograr y hacer ese nuevo norte, que es más Virgo. Organización, estructura, pragmatismo. Trabajar, Virgo es un signo del servicio, de la ayuda al otro y está en la casa 12. Entonces Venezuela debe enfocarse en ser más espiritual, en ser más organizada, más estructurada y más pragmática, sin dejar a un lado la espiritualidad. Pero las cartas pintan bien. Y la verdad que me encantó hacer esta investigación. Si tú quieres hacerte una lectura conmigo, aquí está mi número para que te conectes. Todas mis redes sociales, soy Astrología Tatuada. Este video estuvo maravilloso. Me encantó saber que Venezuela va a mejorar, que todo va a mejorar, que los tránsitos que vivieron fueron tránsitos kármicos para que algo como nación aprendieran. Eh, y me encanta ver que el país va a empezar a mejorar y a crecer. Tiene la rueda de la fortuna, pero la carga continúa. Pero esa es una carga buena de llevar. Cuando uno lleva su propia carga y la lleva a un buen lugar, hasta casa, está cargando con lo que le corresponde y está siendo responsable sobre sus actos. Y yo creo que eso es algo que Venezuela va a comenzar a vivir. Y nada, amigos, recuerden seguirme, este es un canal pequeño,
Síganme, suscríbanse, compartan si te gusta la astrología. Este es un video muy técnico, yo lo sé, pero la astrología es para todos y si te interesa conocer tu astrología, ya sabes, toda la información se encuentra en el enlace. Aquí está mi número de WhatsApp y todas mis redes sociales en TikTok, Instagram y YouTube. Soy Astrología Tatuada. Les mando un abrazo, un besote enorme y nos vemos muy pronto en un próximo video. Chao.